El marido volvía a casa a regañadientes porque su esposa enferma lo esperaba, pero quedó paralizado al entrar y escuchar la conversación. Desde muy pequeña, Sofía aprendió lo que significaba el vacío. Su madre, Valeria, nunca fue un modelo de constancia. La niña recordaba tardes enteras esperándola, con el corazón lleno de esperanza, viendo el reloj avanzar mientras el sol se escondía poco a poco. Valeria siempre tenía una excusa: reuniones de trabajo, recados urgentes o simplemente la falta de tiempo. Y aunque Sofía era apenas una niña, no podía evitar notar las promesas rotas y la ausencia cada vez más prolongada de su madre. La desesperación se iba arraigando en ella, sin saber cómo ponerle palabras. Pero aquel día fue diferente. No era solo una tardanza. Era un abandono definitivo. Tenía 6 años. Recuerda con claridad cómo corría entre los árboles del parque, jugando mientras Valeria hablaba por teléfono a pocos metros de distancia. Su sonrisa se desvaneció cuando, después de terminar la llamada, su madre se acercó y le dijo: «Espera aquí, vuelvo enseguida». Valeria le dio un beso en la frente y Sofía la vio alejarse. En ese momento no sintió miedo, estaba acostumbrada a esperar. No era la primera vez. Pero, cuando la luz del sol comenzó a desaparecer y los otros niños se iban a casa con sus padres, la pequeña Sofía empezó a sentir una angustia que jamás había experimentado. El tiempo pasaba y su madre no regresaba. Las horas se alargaban y el parque se vaciaba, hasta que finalmente solo quedaron ella y su muñeca favorita, solas bajo la sombra de la noche. Con el frío instalándose en sus huesos y el miedo apoderándose de su pequeño corazón, Sofía comprendió, en medio de su confusión infantil, que esta vez era diferente. Su madre no volvería. La vida de Sofía cambió radicalmente después de ese día. Fue su abuela, Amelia, quien la crió desde entonces. Aunque la cuidaba con amor, Sofía nunca dejó de sentir el vacío que Valeria había dejado. Las preguntas sin respuesta la atormentaban todas las noches. ¿Por qué la había dejado? ¿No era suficiente para que alguien la amara y se quedara con ella? Estos pensamientos la acompañaron durante su infancia, dejando una marca invisible que moldearía todas sus relaciones en el futuro. El tiempo pasó, y Sofía se convirtió en una adolescente reservada, siempre temerosa de abrirse a los demás por miedo a ser abandonada de nuevo. No confiaba fácilmente, pero fue en el colegio donde conoció a Mateo. Él era diferente. Desde el principio, Mateo la trató con una ternura que ella no había experimentado antes. Al principio, Sofía se mostró reacia a confiar, pero Mateo fue paciente, construyendo lentamente una amistad que con los años se convirtió en algo más profundo. Era como si Mateo pudiera ver el dolor escondido detrás de la sonrisa de Sofía y, en lugar de alejarse, se acercaba más. Sofía, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía confiar en alguien. Mateo le prometía seguridad, amor incondicional, y por primera vez, Sofía pensó que quizás el miedo a ser dejada atrás no tenía que acompañarla toda la vida. Años después, cuando se casaron, creyeron que sus sueños eran invencibles. Eran jóvenes, tenían ilusiones, y con Mateo a su lado, Sofía creyó que había dejado atrás las sombras de su infancia. Pero la vida no siempre sigue los planes que uno hace. El destino, siempre caprichoso, decidió ponerlos a prueba de la manera más cruel. Una tarde, salieron a dar un paseo en moto. El viento despeinaba el cabello de Sofía mientras se aferraba a la espalda de Mateo, sintiéndose segura y libre, como si todo el dolor del pasado fuera solo un mal recuerdo. La carretera estaba tranquila, el sonido de la moto era lo único que llenaba el aire. Sofía cerró los ojos por un momento, disfrutando la sensación de velocidad y la compañía de Mateo, su refugio. Y entonces, todo cambió. Una curva mal calculada, un resbalón sobre el asfalto y el sonido de los frenos tratando de detener lo inevitable. El impacto fue brutal. Sofía sintió cómo su cuerpo era lanzado por los aires, y cuando aterrizó en el suelo, todo quedó en silencio. El dolor en su espalda era insoportable,
pero lo que más la aterrorizaba era la sensación de que algo estaba terriblemente mal. No podía moverse. No sentía sus piernas. Cuando despertó en el hospital, rodeada de máquinas y cables, su primer pensamiento fue para Mateo. ¿Estaba bien? Intentó moverse, pero el cuerpo no le respondía. Sentía un frío que no provenía solo del ambiente. Era un frío que venía de dentro, un miedo helado que la paralizaba más que el dolor físico. No siento mis piernas, murmuró con voz débil cuando Mateo entró a la habitación. Él estaba ahí, con la mirada ansiosa, sosteniendo su mano. Tranquila, mi amor, todo va a estar bien, le susurró, intentando sonreír, pero Sofía notó algo en sus ojos que no había visto antes. Miedo. Los médicos llegaron poco después, y lo que dijeron fue un golpe directo al corazón de Sofía. Lesión grave en la columna. Aunque no lo dijeron de inmediato, el mensaje era claro, había una alta probabilidad de que no volviera a caminar. Cada palabra era como una cuchillada. Su vida, esa vida llena de promesas que había construido con Mateo, ahora se desmoronaba frente a sus ojos. Los días siguientes fueron una pesadilla. Las cirugías comenzaron, una tras otra, cada una más dolorosa que la anterior, pero ninguna ofrecía el resultado que Sofía esperaba. Su cuerpo no respondía, y con cada fracaso, su espíritu se rompía un poco más. Mateo seguía allí, tratando de ser su apoyo, pero Sofía lo sentía cada vez más distante, como si el hombre que una vez le prometió estar a su lado para siempre ya no supiera cómo sostenerla. ¿Y si nunca mejoro?, preguntó un día, con lágrimas en los ojos. ¿Vas a seguir aquí? Mateo la miró, pero no supo qué decir. El silencio fue su única respuesta. Sofía entendió en ese momento que algo en su relación había cambiado. Ya no solo estaba luchando contra la posibilidad de no volver a caminar, ahora también luchaba contra el miedo de perder al hombre que tanto amaba. Sentía el abandono acercarse, como una sombra que la seguía desde su infancia, y aunque quería aferrarse a Mateo, su intuición le decía que él ya no estaba realmente allí. Esa noche, mientras miraba al techo del hospital, sola en la oscuridad, una lágrima rodó por su mejilla. La misma sensación que sintió cuando su madre la dejó en el parque regresaba para envolverla. Otra vez, estaba a punto de quedarse sola. Las semanas se volvían eternas. Sofía, atrapada en esa cama de hospital, sentía que su cuerpo se rendía. El dolor no desaparecía. Cada movimiento que intentaba hacer era una lucha perdida. Las cirugías no habían dado resultado, y las palabras de los médicos ya no le ofrecían consuelo. Lo siento, Sofía, estamos haciendo lo posible, le decían, pero no podemos asegurar una recuperación completa. Esa frase la desgarraba por dentro. Lo siento. Esa era la respuesta a todos sus miedos, a todos sus gritos silenciosos. Lo siento, pero no volverás a caminar. Lo siento, pero tu vida nunca será igual. Mateo ya no estaba tanto como antes. Las visitas, antes constantes, se volvieron esporádicas. Él llegaba al hospital, se sentaba a su lado, y ambos permanecían en silencio. No había nada más que decir. Pero ese silencio, que antes era cómodo, ahora era un abismo entre los dos. Una tarde, mientras miraba el techo, sin más fuerza que la de respirar, Sofía sintió que algo dentro de ella se rompía. No era su cuerpo, que ya no respondía. Era algo más profundo. Su espíritu, esa parte de ella que siempre había luchado, se estaba apagando. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. No quería que nadie la viera así, tan débil, tan rota, pero no tenía fuerzas para seguir fingiendo. Mateo entró y la encontró en ese estado. No dijo nada. Simplemente la miró, con esa mezcla de pena y desesperación que Sofía conocía bien. Sabía lo que él estaba pensando. No puedo más. Ese era el pensamiento que veía en sus ojos, el que Mateo no se atrevía a decir en voz alta.
Mateo, susurró con voz entrecortada, sin mirarlo directamente. Si esto sigue así, si nunca mejoro, no tienes que quedarte. Su propia voz la sorprendió. No sabía de dónde había sacado esas palabras, pero una vez pronunciadas, no había vuelta atrás. Mateo, inmóvil, no respondió de inmediato. El silencio fue una daga entre ellos. No digas eso, Sofía, respondió, pero sin convicción. Sabes que lo estoy diciendo en serio. No quiero que sigas aquí por lástima, si ya no puedes más, es mejor que te vayas. Sofía no estaba segura de si realmente quería que se fuera o si solo quería que él le dijera lo contrario, que le prometiera quedarse. Pero Mateo no lo hizo. Voy a seguir viniendo, dijo, evitando su mirada, mientras tomaba su chaqueta. Solo, necesito un poco de tiempo. Tiempo. Esa palabra resonaba como un adiós disfrazado de promesa. Sofía sabía que Mateo ya no estaba allí, no de verdad. Su cuerpo venía, pero su alma se había ido hacía mucho. Él estaba quebrado, y Sofía podía sentir cómo el miedo al abandono la ahogaba. Lo que más había temido toda su vida estaba ocurriendo de nuevo, y no podía hacer nada para detenerlo. La puerta se cerró tras él, dejándola sola en la habitación, en la oscuridad que tanto odiaba. Era un vacío que conocía muy bien, el mismo que había sentido cuando era niña, esperando a su madre en aquel parque. Ahora, otra vez, alguien que amaba estaba eligiendo alejarse, y Sofía sentía que la vida se le escapaba. No quiero estar sola, no otra vez, susurró al aire, con los ojos cerrados, las lágrimas rodando por su rostro. Pero la soledad ya estaba ahí, abrazándola como una vieja amiga. Los días pasaban, lentos, dolorosos. Sofía ya había perdido la cuenta de las veces que intentó moverse sin éxito, de las veces que esperó una palabra de Mateo que nunca llegaba. Su vida se había reducido a una rutina vacía, llena de médicos, agujas y camas frías. El futuro parecía desvanecerse, igual que las promesas que alguna vez Mateo le había hecho. Sentía como el mundo se alejaba, como si ella ya no fuera parte de él. Fue entonces cuando apareció Andrés. No lo esperaba, no lo había visto en años, y la última vez que lo recordaba era como un vago fantasma de su infancia. Andrés, su padre biológico, el hombre que también había elegido no estar. Entró en la habitación del hospital sin previo aviso, con una expresión que Sofía no supo interpretar. Llevaba el rostro marcado por los años, con una mezcla de culpa y determinación. Sofía, fue lo único que dijo al verla. Sofía lo miró, incrédula. Durante tanto tiempo había imaginado ese momento, pero nunca pensó que realmente sucedería. Él había sido parte de sus pesadillas, de ese abandono que la había perseguido desde niña. Y ahora, de repente, estaba ahí, pretendiendo aparecer como si nada. Un torrente de emociones la invadió, entre la ira, el dolor y una punzada de esperanza que no quiso admitir. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, con la voz dura, seca, como si tratara de construir una barrera entre ellos. Andrés respiró profundamente antes de responder. Supe lo que te pasó, y quería ayudarte. Ayudar. Esa palabra sonó hueca en los oídos de Sofía. Ayudar. ¿Cómo podía alguien que la había abandonado querer ayudarla ahora? Lo único que él había hecho era desaparecer cuando más lo necesitaba. Sofía lo miró con resentimiento, con todas esas palabras no dichas atrapadas en su garganta, pero al mismo tiempo, una parte de ella, rota y débil, anhelaba esa ayuda. ¿Ayudar? ¿Cómo? ¿Pretendes borrar todo lo que hiciste, o lo que no hiciste, apareciendo de la nada? Sofía sentía que las lágrimas comenzaban a arder en sus ojos, pero se negó a dejar que cayeran. Andrés dio un paso adelante, pero mantuvo la distancia, consciente de que no tenía derecho a acercarse más. Soy médico especializado en rehabilitación. Tal vez pueda hacer algo por ti, algo que otros no han intentado, dijo, con una calma que a Sofía le irritaba.
parecía estar hablando de cualquier paciente, no de su propia hija. Sofía, por un segundo, se quedó en silencio. La idea de volver a caminar, de tener una posibilidad más, era tentadora. Pero el rencor que sentía hacia él, hacia ese hombre que había desaparecido, era más fuerte. «No necesito tu ayuda», respondió, aunque su voz temblaba. Sabía que no era cierto, que estaba desesperada por cualquier oportunidad, pero la herida que Andrés le había dejado era demasiado grande. Andrés asintió, como si entendiera. No insistió de inmediato, lo que sorprendió a Sofía. Simplemente la miró, y por primera vez en mucho tiempo, ella vio en sus ojos algo diferente. No era solo culpa, ni pena. Era algo más profundo, una mezcla de arrepentimiento y miedo. Miedo de perder la última oportunidad que tenía de reparar lo que había roto. «No estoy aquí para pedirte que me perdones, Sofía. No lo merezco. Solo quiero ayudarte, y si eso significa que nunca me perdones, lo aceptaré», dijo Andrés, su voz baja, cargada de sinceridad. Las palabras de su padre resonaron en la mente de Sofía. Algo en ellas la hizo vacilar. La rabia que había sentido durante años seguía ahí, pero una pequeña parte de ella, esa que aún guardaba esperanza, quiso creerle. No confiaba en él, pero también sabía que no podía seguir así, inmóvil, atrapada en esa cama y en su dolor. «Si hago esto, no es por ti», respondió, al fin, mirando a Andrés con ojos desafiantes. «Es por mí». «Lo entiendo», fue todo lo que Andrés respondió. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a cambiar. Andrés coordinó una serie de nuevas terapias, sesiones de rehabilitación más intensas, con técnicas que ningún otro médico había intentado con Sofía. Al principio, ella se negaba a interactuar más allá de lo necesario. Lo veía como un profesional, no como su padre, manteniendo esa distancia para protegerse. Pero con el tiempo, mientras su cuerpo empezaba a responder, algo más dentro de ella comenzó a moverse. Los pequeños avances eran lentos, pero significaban todo. Un leve movimiento en los dedos de sus pies, un intento débil de levantar una pierna. Sofía empezaba a sentir una chispa de esperanza, aunque no quería admitirlo. Aún miraba a Andrés con desconfianza, con ese muro invisible entre ambos, pero no podía negar que, por primera vez en meses, algo estaba cambiando. «Vamos a seguir, Sofía. Esto es solo el comienzo», decía Andrés, mientras le explicaba los ejercicios que debían hacer. Ella lo escuchaba, pero no lo miraba a los ojos. Aún no podía. Aún no podía perdonarlo, pero tampoco podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Sentía que estaba en un limbo, entre el rencor y la necesidad de seguir adelante. Los días pasaron, y aunque las conversaciones entre ellos seguían siendo breves y profesionales, Sofía empezaba a notar algo en Andrés. No era solo un médico que la ayudaba. Era un hombre que, a su manera, intentaba reparar lo que había destruido. Y aunque no podía olvidar el dolor que él le había causado, esa pequeña parte de ella que aún creía en la redención empezó a aflorar, aunque con cautela. Quizás, solo quizás, había más por descubrir de lo que imaginaba. El ambiente en la sala de rehabilitación era pesado, lleno de esfuerzo y concentración. Sofía sentía como cada músculo de su cuerpo se resistía a los movimientos que Andrés le indicaba hacer. El dolor era insoportable, pero no quería detenerse. Había algo nuevo en ella, algo que la empujaba a seguir adelante, una pequeña chispa que la hacía intentarlo, aunque su mente le gritara que todo era inútil. «Tienes que confiar en tu cuerpo», decía Andrés, desde el otro lado de la sala. «No te enfoques en el dolor, solo en el movimiento». Sofía apretó los dientes. No era tan fácil. Cada vez que trataba de mover una pierna, el miedo a fracasar la paralizaba. Ya había fallado tantas veces, ya había sentido tantas decepciones, que incluso el más mínimo avance parecía una tortura emocional. Sin embargo, algo en las palabras de Andrés la hacía intentarlo una vez más.
Aunque no lo quería admitir, su cuerpo estaba respondiendo, de una forma lenta, pero lo estaba haciendo. Vamos, un poco más, repitió Andrés, manteniendo la calma. Con un esfuerzo sobrehumano, Sofía logró levantar la pierna unos centímetros. La sensación fue extraña, pero en lugar de concentrarse en el dolor, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir el logro. No era mucho, pero era más de lo que había conseguido en semanas. El silencio en la sala fue reemplazado por el sonido de su respiración pesada y cuando bajó la pierna, las lágrimas llenaron sus ojos. Lo lograste, Sofía. Eso es todo lo que importa por ahora, Andrés le sonrió, pero no hizo ningún comentario sobre el llanto. Era un llanto contenido, no solo de dolor físico, sino de algo más profundo. Algo dentro de ella comenzaba a sanar, pero al mismo tiempo, nuevas heridas salían a la superficie. Esa sensación de moverse, de sentir su cuerpo con vida, la hizo recordar cuánto había perdido, cuánto tiempo había pasado atrapada en esa cama, incapaz de controlarse, incapaz de tener el mando de su propia existencia. No es suficiente, nunca es suficiente, murmuró con la voz entrecortada, apartando la mirada. Andrés no la presionó. Se limitó a esperar. Sofía no necesitaba palabras en ese momento, solo espacio para procesar lo que acababa de lograr. Era solo un paso, pero para ella, representaba algo mucho más grande. Había tocado fondo tantas veces que cualquier avance, por mínimo que fuera, le hacía sentir miedo. Miedo de que fuera pasajero, de que ese destello de esperanza volviera a desaparecer. Los días pasaron, y poco a poco, cada sesión se volvía un poco más llevadera. Cada movimiento que lograba hacer con éxito aumentaba su confianza, aunque el fantasma de la frustración aún la acompañaba. Sofía no quería dejarse llevar por la esperanza, porque sabía que la caída desde allí sería devastadora, pero también empezaba a entender que no podía seguir viviendo con tanto miedo. Si quería avanzar, tenía que permitirse sentir otra vez, arriesgarse a fallar. Una tarde, después de una sesión particularmente agotadora, Sofía decidió enfrentar algo que había estado evitando. Miró a Andrés mientras guardaba los equipos y, por primera vez en mucho tiempo, habló sin el peso del rencor. ¿Por qué volviste?, preguntó, sin rodeos. Andrés levantó la mirada, sorprendido por la pregunta directa, pero no esquivó la conversación. Porque supe que te necesitaba y que no había estado allí cuando debí estarlo. No quería seguir siendo el hombre que huye de todo. Sofía asintió, intentando comprender sus palabras. El resentimiento no desaparecía de un día para otro, pero había algo en la manera en que Andrés hablaba, una sinceridad que no había percibido antes. Ella había vivido toda su vida creyendo que el amor de su padre nunca existió, que había sido abandonada, pero ahora veía a alguien que, aunque tarde, estaba luchando por enmendar sus errores. No sé si puedo perdonarte, Andrés, confesó, con la voz temblorosa, mientras las emociones la inundaban. No lo espero. Solo quiero estar aquí ahora, sin más excusas, respondió él, con firmeza, aunque su tono de voz era suave, sin exigencias. Esa fue la primera vez que Sofía sintió que el peso de años de dolor comenzaba a aligerarse. No era una reconciliación total, pero el solo hecho de hablar sin el muro de resentimiento entre ellos era un avance. Habían pasado demasiado tiempo en silencio, cada uno en su propio rincón del sufrimiento, pero ahora, lentamente, algo nuevo estaba emergiendo entre ellos. No se trataba de borrar el pasado, porque eso no era posible. Pero se trataba de encontrar la manera de seguir adelante, de aprender a caminar juntos en un presente lleno de posibilidades. Los días continuaron con esa mezcla de dolor y sanación. Las sesiones se volvieron una especie de rutina, y Sofía empezó a notar cómo el rencor que sentía por Andrés ya no pesaba tanto. Aún estaba ahí, claro, pero el simple hecho de que él no hubiera abandonado el proceso le daba una razón para reconsiderar todo lo que había creído de él durante años. Ella no se lo dijo, pero cada día que Andrés se quedaba, cada pequeño avance en su rehabilitación, construía un puente entre ellos que, aunque frágil,
comenzaba a ser real. Mañana haremos algo nuevo, dijo Andrés al final de una de las sesiones. Sofía lo miró con una mezcla de curiosidad y cansancio. No sabía qué más podían intentar, pero por primera vez en meses, no le temía al día siguiente. Sofía comenzó a notar que su cuerpo, aunque cansado, estaba despertando. Movimientos que antes parecían imposibles ahora eran reales, aunque aún limitados. El cambio era lento, casi imperceptible algunos días, pero estaba ahí. Su cuerpo, que la había traicionado tantas veces, ahora empezaba a responder. Sin embargo, a medida que su cuerpo recuperaba fuerza, su mente seguía atrapada en un laberinto de emociones que no encontraba cómo resolver. La ausencia de Mateo seguía presente, no como una herida fresca, sino como una sombra constante. Él no había vuelto. Las llamadas que Sofía esperaba ya no llegaban, y aunque sabía en lo más profundo de su ser que él no regresaría, le costaba aceptar esa realidad. Sofía se encontraba dividida entre el dolor de su partida y la sensación de liberación que empezaba a nacer en su interior. Después de una de las sesiones más difíciles, en las que Andrés había introducido nuevos ejercicios, Sofía se dejó caer en la cama, exhausta. El cansancio físico era fuerte, pero nada comparado con el agotamiento mental. Sabía que el tiempo de enfrentar sus propios demonios había llegado. No podía seguir avanzando físicamente sin resolver el caos que vivía dentro de ella. Y Mateo, o mejor dicho, la falta de Mateo, era el mayor de esos fantasmas. La decisión no fue fácil, pero esa noche, Sofía, con la cabeza llena de pensamientos, tomó una determinación. Ya no podía seguir esperando por alguien que la había dejado atrás. No podía seguir siendo prisionera de una relación que, aunque importante en su vida, había terminado. Por primera vez en meses, reconoció que debía soltar, dejar ir ese pasado que la había consumido. Al día siguiente, en medio de una conversación con Andrés, decidió hablar. He estado pensando, dijo Sofía, rompiendo el silencio que había llenado la sala de rehabilitación. Sobre Mateo. Andrés la miró, esperando, sin apresurarla. Creo que ya es hora de soltarlo, continuó ella, con una voz que, aunque firme, dejaba entrever el dolor detrás de sus palabras. No va a volver, y si lo hiciera, no creo que ya lo necesite. Lo he estado reteniendo, pero solo en mi mente. Andrés, que solía ser reservado en esos momentos, dio un paso hacia ella, no como su médico, sino como su padre. Sofía, sé que es difícil, pero a veces dejar ir no significa que no duela. Solo significa que decides avanzar, por ti misma. Ella asintió, sin añadir nada más. Había algo en esas palabras que caló profundamente. Avanzar por sí misma. Ese era el punto. Toda su vida había estado marcada por el miedo de que alguien la dejara sola. Había crecido con ese miedo, lo había vivido con su madre, y luego con Mateo. Y ahora entendía que lo único que debía hacer era aprender a caminar sola, tanto literal como emocionalmente. Con el paso de los días, ese peso que llevaba sobre los hombros empezó a aligerarse. No era inmediato, ni fácil, pero poco a poco, Sofía sentía cómo la vida que tenía antes se desvanecía. Y en ese vacío, en esa renuncia, comenzó a ver la posibilidad de un nuevo comienzo. Durante una de sus consultas médicas de rutina, llegó la noticia que cambiaría todo de nuevo. El doctor, con una mezcla de cautela y alegría, le entregó el resultado de los exámenes. Sofía, estás embarazada. Las palabras parecían irreales. Su mente, que había estado tan enfocada en su recuperación física, no estaba preparada para esa revelación. Sofía permaneció en silencio, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Un bebé. Dentro de ella, creciendo, una vida que no esperaba. El impacto fue inmediato. Su corazón latía con fuerza mientras procesaba lo que significaba traer una nueva vida al mundo, en medio de su lucha por recuperar la suya. Las semanas siguientes se llenaron de una mezcla de emociones que nunca había experimentado. El miedo, la alegría,
la incertidumbre. Pero, sobre todo, una sensación de propósito que hacía mucho no sentía. La decisión de dejar a Mateo atrás ahora tenía aún más sentido. Su futuro no dependía de nadie más que de ella misma y de esa vida que llevaba dentro. Su bebé, su nueva esperanza. El nombre vino a su mente de forma natural, como si siempre hubiera estado ahí, esperando ser pronunciado. Esperanza, susurró una noche, con una mano sobre su vientre. No había mejor nombre para representar todo lo que estaba sintiendo, todo lo que estaba por venir. Sofía, por primera vez, no pensaba en lo que había perdido, sino en lo que estaba por ganar. La historia de su vida, marcada por abandonos y dolor, estaba empezando a reescribirse, y aunque no sabía qué le esperaba en el futuro, lo que sí sabía era que no estaba sola. Ahora, había algo más, alguien más, que le daba una razón para seguir adelante. Cada paso que daba en su rehabilitación, cada esfuerzo físico, ya no era solo por ella. Ahora, cada avance era por esperanza. Por ese futuro que, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. La decisión más difícil de su vida había sido dejar ir el pasado, pero al hacerlo, Sofía encontró algo mucho más grande, la fuerza para crear un nuevo comienzo. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones para Sofía. Cada día que pasaba, su cuerpo le respondía un poco más, y el crecimiento de su bebé le daba la fuerza que necesitaba para seguir. Sin embargo, había algo que no la dejaba en paz. Mateo había desaparecido por completo, y aunque ya había tomado la decisión de soltarlo, había preguntas que aún no tenían respuesta. La sensación de abandono seguía viva en ella, como un eco lejano que no terminaba de silenciarse. Una tarde, mientras Andrés ajustaba los ejercicios de rehabilitación, Sofía decidió hablar sobre lo que la atormentaba. No sé por qué se fue, papá, murmuró, casi sin darse cuenta de que lo había llamado papá por primera vez en mucho tiempo. Mateo se fue, sin explicaciones, sin nada, y no lo entiendo. ¿Qué fue lo que hice mal? Andrés, que estaba ayudándola a sostenerse sobre las barras paralelas, hizo una pausa. Sabía que esa conversación llegaría en algún momento, pero no esperaba que fuera en ese instante. Sofía, hay cosas que no dependen de ti. No hiciste nada mal, respondió con la voz llena de compasión. Hay personas que, cuando enfrentan situaciones difíciles, simplemente no saben cómo manejarlo. Sofía apretó los labios, tratando de contener las lágrimas. Había tratado de aceptar que Mateo no volvería, pero la ausencia de respuestas la atormentaba. Se sentía vacía. Mientras Sofía trataba de mantenerse erguida y concentrarse en el ejercicio, no sabía que, en ese mismo momento, Mateo se acercaba lentamente a la puerta del hospital, decidido a verla por primera vez en semanas. No había sido fácil para él regresar, y aunque lo hacía a regañadientes, una mezcla de culpa y responsabilidad lo empujaba a presentarse nuevamente. Sabía que no era el hombre que Sofía necesitaba, pero no podía seguir huyendo de lo que había dejado atrás. Mateo se detuvo frente a la puerta de la sala de rehabilitación, nervioso, temeroso de lo que podría encontrar. No quería estar ahí, pero sentía que debía hacerlo. Respiró hondo, dudando si entrar o no, pero justo en ese momento, la voz de Sofía resonó más fuerte desde dentro. ¿Crees que fue por miedo?, preguntó ella, con una mezcla de tristeza y rabia. ¿Es eso lo que pasa cuando amas a alguien? ¿Qué te dejas consumir por el miedo y lo dejas todo atrás? Mateo, que estaba a punto de empujar la puerta, se detuvo en seco. Esas palabras lo dejaron paralizado. Sintió que el corazón se le detenía al escucharla. ¿De qué estaban hablando? No sabía si quería oír la respuesta, pero algo lo obligó a quedarse en silencio, observando desde afuera. Puede que sí, respondió Andrés con calma. A veces, el miedo destruye lo que más queremos. Mateo quizá no sabía cómo manejar la situación, o tal vez, no fue lo suficientemente fuerte para hacerlo. Sofía bajó la cabeza, sintiendo el peso de esas palabras. A veces,
Me pregunto si yo lo empujé a irse. Si fue demasiado para él, mi dolor, mi debilidad, continuó, dejando escapar las lágrimas que había contenido tanto tiempo. Mateo, desde el umbral, sintió que esas palabras lo atravesaban. Había huido, y aunque nunca lo admitió, lo sabía. El peso de su propia debilidad, el miedo de ver a Sofía rota, había sido más fuerte que su amor por ella. No podía soportar el dolor de verla en ese estado, y en lugar de enfrentar esa realidad, había elegido escapar. Pero escucharlo de los labios de Sofía lo llenaba de una culpa que no podía ignorar. Sofía creía que había sido culpa suya, pero la verdad era que él había sido el cobarde. Sofía, dijo Andrés con voz suave, Mateo no se fue por tu debilidad. Se fue porque no pudo enfrentar la situación. Esa fue su decisión, no la tuya. Tú nunca lo empujaste a irse, él lo eligió. Mateo apretó los puños detrás de la puerta. Esa era la verdad. Andrés tenía razón, y ahora no podía seguir ignorándola. Pero escuchar a Sofía llorar, creyendo que era su culpa, le rompía el alma. No podía entrar, no podía enfrentarla. No tenía el valor para hacerlo. Él había vuelto a regañadientes, sin querer confrontar lo que había hecho, pero ahora se daba cuenta de que no merecía el perdón de Sofía. Con el corazón lleno de remordimiento, Mateo dio un paso atrás, alejándose de la puerta sin hacer ruido. No podía quedarse, no tenía derecho. El hombre que alguna vez pensó que sería fuerte para protegerla había fallado en el momento más importante. Y ahora era demasiado tarde. Dentro de la sala, Sofía, aún derrumbada por el peso de sus emociones, no sabía que su conversación había llegado a los oídos del hombre que tanto había amado. Pero, sin que ella lo supiera, ese momento selló el destino de Mateo. Él había escuchado lo que necesitaba oír para entender que su tiempo con Sofía había terminado, y que jamás podría reparar el daño que había causado con su ausencia. Sofía seguía su proceso de recuperación con pasos firmes. Las sesiones con Andrés ya no eran tan dolorosas, no porque el esfuerzo físico fuera menor, sino porque su mente, por fin, comenzaba a liberarse de ese peso invisible que había cargado por tanto tiempo. La noticia de su embarazo le había dado una razón más poderosa para seguir adelante. Cada día sentía esperanza moviéndose dentro de ella, recordándole que, a pesar de todo, la vida continuaba. La ausencia de Mateo, aunque dolorosa al principio, ahora era un recuerdo que poco a poco se iba desvaneciendo. Sofía había aprendido a aceptar que su camino no incluía a aquel hombre que una vez pensó que estaría con ella para siempre. Sin embargo, el vacío que él había dejado comenzaba a llenarse con algo más profundo, la certeza de que podía reconstruirse por sí sola. Una mañana, mientras Sofía descansaba después de una sesión agotadora, se quedó pensativa, mirando por la ventana del hospital. Afuera, la vida seguía su curso, ajena a todo lo que había vivido en los últimos meses. Fue entonces cuando sintió una sombra tras la puerta de la habitación. No hizo ruido, pero su intuición le dijo que no estaba sola. Al girar la cabeza, lo vio. Mateo estaba ahí, de pie, mirando con una mezcla de culpa y miedo. Sofía no supo qué sentir en ese instante. Durante tanto tiempo había esperado verlo de nuevo, pero ahora que lo tenía frente a ella, no estaba segura de lo que significaba. Mateo parecía una versión más débil del hombre que recordaba. Su mirada, vacilante, evitaba encontrarse con la de ella, como si temiera lo que pudiera encontrar en sus ojos. Sofía, susurró, rompiendo el silencio de la habitación. Ella no respondió de inmediato. Solo lo observó, esperando a que él dijera algo más, algo que explicara por qué había decidido aparecer después de tanto tiempo. Pero las palabras no salieron de su boca. Mateo parecía buscar algo, una forma de justificar su ausencia, de excusarse por haberla dejado en el momento más crítico. Pensé que no volverías, dijo finalmente Sofía, con la voz tranquila, pero llena de una fuerza nueva. Mateo dio un paso hacia ella, inseguro, pero sin lograr acercarse demasiado.
Todo lo que había ensayado en su cabeza antes de entrar parecía haberse esfumado en el aire. El peso de la culpa le apretaba el pecho. No sé qué decirte, admitió al fin. Me fui porque no podía manejarlo. No sabía cómo quedarme cuando te vi así. Sofía lo escuchó en silencio. Parte de ella había esperado esa confesión, pero escucharla en voz alta no la lastimaba como antes. Había pasado tanto tiempo intentando encontrar respuestas que, ahora que las tenía frente a ella, ya no importaban tanto. Mateo no se había ido porque ella no fuera suficiente, se había ido porque él no era lo suficientemente fuerte. Pensé que era culpa mía, respondió Sofía, mientras acariciaba su vientre. Que yo te había empujado a irte. Mateo bajó la cabeza, sintiendo el peso de esas palabras como un golpe en el estómago. Sabía que no podía borrar lo que había hecho, ni el dolor que le había causado. Nunca fue culpa tuya, Sofía. Fui yo. No supe cómo manejarlo, no supe cómo estar para ti. El silencio que siguió a sus palabras fue profundo, casi insoportable. Sofía cerró los ojos, tratando de ordenar lo que sentía. Ya no había rabia, ni resentimiento, solo una sensación de cierre. Mateo no volvería a ser parte de su vida, y ella ya no lo necesitaba. Lo había esperado durante meses, pero ahora que estaba allí, entendía que su tiempo juntos había llegado a su fin. Me alegra que lo entiendas, dijo finalmente, pero ya es tarde, Mateo. Yo he cambiado. Mi vida ya no te incluye. La frialdad de sus palabras no era maliciosa, era una verdad que ella misma acababa de descubrir. Mateo, al oírla, sintió que el aire se volvía pesado, difícil de respirar. Había regresado esperando una oportunidad de redención, pero en ese instante supo que Sofía ya no era la misma mujer que había dejado atrás. Sofía, yo. No, lo interrumpió suavemente. No te odio, Mateo. No quiero hacerte sentir mal. Pero no puedo permitir que vuelvas solo para calmar tu culpa. Yo he seguido adelante. Mateo, de pie, sin saber qué más decir, comprendió que no había lugar para él en esa nueva vida. Los días de esperanzas compartidas y promesas se habían desvanecido. Sofía, en su proceso de sanación, había encontrado algo más importante, a sí misma. Entiendo, dijo finalmente, con la voz apenas audible. Te deseo lo mejor, Sofía. Ella sintió, sin derramar una sola lágrima. Lo vio salir por la puerta y desaparecer por el pasillo. No se sintió aliviada, pero tampoco destrozada. Era como si ese momento hubiera sido inevitable, un paso más en su propia recuperación. Minutos después, Andrés entró en la habitación, preocupado por el silencio que encontró. ¿Estás bien?, preguntó, al ver la expresión de Sofía. Ella sintió, esbozando una pequeña sonrisa. Sí. Por primera vez en mucho tiempo, estoy bien. Los días pasaron después de la partida de Mateo, y Sofía sentía que algo había cambiado definitivamente en su interior. Las cicatrices de lo vivido seguían allí, pero ya no dolían de la misma manera. Había cerrado una puerta, no solo en su relación con él, sino también con esa versión de sí misma que tanto había sufrido por miedo a estar sola. Ahora, su mundo era otro. Estaba lleno de vida, literalmente. Esperanza crecía dentro de ella, y cada día la conexión con su hija se hacía más profunda. Todo lo que hacía, cada paso que daba, era por ese futuro que compartían juntas. La rehabilitación seguía siendo parte de su rutina, pero ya no era una carga como antes. Los ejercicios que antes parecían imposibles ahora eran retos que Sofía superaba con determinación. Andrés, siempre a su lado, había dejado de ser solo un médico para convertirse en una presencia constante, un apoyo que ella jamás habría imaginado tener. Su relación, aunque no exenta de silencios y momentos incómodos, había florecido de una manera silenciosa, pero firme. Un día, después de una sesión especialmente intensa, Andrés la observó mientras intentaba caminar sin apoyo.
Sofía, con el rostro concentrado, no notaba la mirada de su padre, quien la veía no solo como una paciente que luchaba por recuperar su movilidad, sino como una mujer que había enfrentado y superado los desafíos más profundos de su vida. «Lo estás haciendo muy bien», comentó Andrés cuando Sofía, sudorosa pero sonriente, se dejó caer en la silla. «Lo estoy haciendo por Esperanza», respondió ella, casi sin aliento, mientras acariciaba su vientre. «Quiero que me vea caminar cuando nazca». Andrés asintió, pero había algo más en sus ojos. Algo que él no había dicho en todo este tiempo. Finalmente, tras un breve silencio, se animó a hablar. «Sofía, hay algo que he querido decirte desde hace mucho», comenzó, con la voz calmada, pero llena de seriedad. «Sé que no puedo cambiar el pasado. Todo lo que te hice, o, mejor dicho, lo que no hice, fue imperdonable. Abandonarte, dejarte crecer sin mí fue el mayor error de mi vida». Sofía lo miró, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. Aunque había sido un largo camino, escuchar ese reconocimiento, ese arrepentimiento, la conmovió más de lo que esperaba. «No es fácil perdonar, Andrés», respondió, sin intención de herirlo, solo siendo honesta. «Pero me he dado cuenta de que no puedo seguir cargando con tanto dolor. He aprendido a soltarlo, a dejarlo atrás. Y si puedo hacerlo con Mateo, también puedo hacerlo contigo». Andrés sintió un nudo en la garganta, pero no dejó que las lágrimas lo vencieran. Había esperado tanto tiempo para escuchar esas palabras, para tener una oportunidad de redención con su hija. Sabía que el camino no había sido fácil, ni para él ni para ella, pero ese momento era la prueba de que el esfuerzo había valido la pena. «Gracias, Sofía», susurró, casi sin aliento. Ella sonrió levemente, sintiendo como algo en su interior se alineaba finalmente. Ya no había nada que la atara al pasado. Ya no vivía bajo la sombra del abandono ni de la culpa. Había sido un proceso largo y doloroso, pero el cierre de ese ciclo estaba justo frente a ella. Y, por primera vez en años, se sentía libre. Los meses continuaron su curso, y la llegada de Esperanza estaba cada vez más cerca. La idea de ser madre la llenaba de nerviosismo y emoción a partes iguales. A medida que el tiempo pasaba, el miedo que alguna vez la paralizó se transformaba en fuerza. Había aprendido, en esos meses de lucha, que no importaba cuán oscura se volviera la vida, siempre había una luz al final. Y esa luz, ahora, era su hija. El día del parto llegó antes de lo esperado. Sofía sintió como las contracciones comenzaron de manera repentina, casi sin aviso, y de inmediato, el equipo médico la preparó para el gran momento. Mientras estaba acostada, sintiendo la mezcla de dolor y expectativa, todo lo vivido pasó frente a sus ojos. Su madre, su infancia, el accidente, la partida de Mateo. Cada momento de dolor la había llevado hasta allí, y en ese instante, todo cobraba sentido. Cuando escuchó el primer llanto de Esperanza, el mundo entero se detuvo. Ahí estaba, esa pequeña vida que había crecido dentro de ella, ese símbolo de todo lo que había superado. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza ni de dolor. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de amor. La colocaron en sus brazos, y al ver el rostro de su hija, algo dentro de Sofía se completó. Había encontrado su lugar en el mundo, y no había nada más que desear. «Hola, mi pequeña Esperanza», murmuró, mientras acariciaba suavemente las mejillas de su bebé. «Gracias por elegirme». Andrés, que había estado esperando ansioso fuera de la sala, entró con cuidado, nervioso y emocionado. Al ver a su nieta en los brazos de Sofía, no pudo evitar derramar una lágrima. Se acercó lentamente, y Sofía, al verlo, le sonrió. «Conoce a tu abuelo, Esperanza», dijo Sofía, con una sonrisa llena de paz. Ese momento lo fue todo para ellos. No hubo más palabras, solo la certeza de que, por fin, la historia de dolor había terminado. Un nuevo capítulo comenzaba, y Sofía, junto a Esperanza y Andrés, estaba lista para vivirlo.
Gracias por acompañarnos en esta emotiva historia. Si te conmovió el viaje de Sofía y te gustaría ver más historias llenas de drama, esperanza y giros inesperados, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartir tus pensamientos en los comentarios. Queremos saber qué te pareció esta historia.